Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Agradecemos su interés y entusiasmo por un tema que nos desafía y nos inspira a partes iguales: la búsqueda de soluciones biotecnológicas para uno de los problemas ambientales más urgentes de nuestro tiempo: la contaminación plástica. Hoy exploraremos un caso fascinante, el de la enzima PETasa, una proteína capaz de degradar el tereftalato de polietileno o PET, el plástico utilizado en millones de productos que vemos a diario, desde botellas hasta envases. En nuestra búsqueda por entender y mejorar esta enzima, surgen tres enfoques que nos ofrecen herramientas poderosas y complementarias: la biología estructural, la biología computacional y la biología sintética. La biología estructural nos permite visualizar la forma tridimensional de la petasa, revelando detalles que son clave para comprender cómo interactúa con el PET. La biología computacional, por su parte, nos abre las puertas a simulaciones y modelos que ayudan a predecir y optimizar su actividad sin necesidad de experimentación directa. Finalmente, la biología sintética nos brinda la capacidad de modificar la enzima, mejorando su eficiencia y adaptándola a condiciones específicas. En esta charla profundizaremos en cómo cada uno de estos enfoques contribuye a la investigación de la petasa y cómo su combinación nos acerca a soluciones innovadoras para la degradación del plástico. Espero que juntos podamos vislumbrar el enorme potencial de la ciencia que tiene para enfrentar retos ambientales a través de la biotecnología. Para ello, nos acompaña el doctor Jorge Ángel Marcos Víquez. El doctor Marcos Víquez es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo posgrados en Ciencias Bioquímicas en Facultad de Medicina de la UNAM, donde actualmente es profesor, cofundador de Open Lab, un Community Lab, y es socio fundador de la Red Nacional de Biología Sintética y miembro de la Red de Estructura, Función y Evolución de Proteínas. Ha participado activamente en diversos congresos científicos, así como en programas de comunicación y enseñanza de la ciencia. Su línea de investigación actualmente es la ingeniería y el diseño de proteínas con herramientas de ingeniería genética, biología estructural y biología computacional. Bienvenido, doctor. El foro es todo suyo. Muchas gracias, doctora Blanca, por la amable presentación y por la tan oportuna introducción. Justamente el día de hoy partiré con algunas de estas definiciones y bueno, pues me gustaría usar como ejemplo la petasa, una enzima con la que hemos estado trabajando eh, ya un tiempo, principalmente en colaboración con la doctora Marlet Martínez Archundia de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues voy a hablar un poquito de un problema que pues es visible a todos, es muy evidente. Desde 1947, cuando se logra obtener de manera sintética el tereftalato de polietileno, justamente el PET, eh, pues empezó a utilizar demasiado por sus propiedades industriales, ¿no? En realidad es un material económico y que tiene propiedades bastante interesantes que permite que pueda ser utilizado en muchas industrias, principalmente en la de alimentos y bebidas. El único problema es que al ser un polímero reciente en la historia de la Tierra, pues todavía no existen mecanismos naturales de degradación eficiente. Esto quiere decir que pues no ha pasado suficiente tiempo para que aparezcan por evolución, por selección natural, mecanismos, bueno, sistemas que sean capaces de degradarlo y utilizarlo como fuente de carbono, razón por la cual este polímero se acumula en grandes cantidades y bueno, no es ajeno a nadie el hecho de que pues se ha acumulado en ríos, mares, etcétera, ¿no? Se calcula que su desintegración de manera natural puede llevar de 500 a 1000 años, y bueno, pues lo ideal sería
o estaría muy bien que en algún momento algún sistema biológico sea capaz de degradarlo y bueno, pues se pueda utilizar como fuente de carbono. Según algunas cifras de la OCDE, se han acumulado alrededor de 234 millones de toneladas de este material y esta cifra sigue creciendo. Otra cosa importante es el hecho de que el material en su proceso de degradación eh, libera polímeros de bajo peso molecular, los cuales son conocidos como microplásticos, ¿sale? Micropartículas menores a 5 milímetros que se han encontrado en muchos escenarios. Se han encontrado en diferentes ambientes, en muestras de agua, en muestras de suelo, pero alarmantemente también se han encontrado en muestras humanas, por ejemplo, en heces fecales, en plasma sanguíneo, en placenta humana, en pulmones, en intestino delgado, etcétera. Actualmente se están investigando cuáles serían los efectos citotóxicos del polímero en diferentes escenarios, en cultivo celular principalmente. Y bueno, pues estamos aprendiendo un poquito de la citotoxicidad, pero algo que sabemos es que debido a sus características físico-químicas, el PET puede atravesar las membranas y puede acumularse en diferentes sistemas biológicos. Entonces, apenas estamos viendo cuál es la magnitud, digamos, de la distribución del polímero y sus efectos en la salud, tanto humana como al ambiente. En el 2016 se encontró una bacteria que era capaz de utilizar el PET como fuente de carbono. Esto fue bastante interesante. Quiere decir que a pesar de que todavía no pasa el tiempo necesario para que aparezcan de manera natural por evolución sistemas eficientes para degradar el PET, pues ya existen algunos microorganismos que pueden al menos degradarlo con baja eficiencia. ¿No? Bueno, entre ellos está la bacteria Idonella sakaiensis, que por cierto me parece que ya le cambiaron el nombre, pero bueno, en el 2016 ese era su nombre. Y en esta bacteria se encuentra una enzima llamada petidrolasa, bueno, bautizada como petidrolasa o petasa, que junto con otra enzima que se llama metasa, le permitían a la bacteria Idonella sakaiensis poder degradar el PET. Estas enzimas, bueno, específicamente la petidrolasa, tenía homología con las cutinasas. Existe una familia de enzimas llamadas cutinasas, eh, de, de la cual aparece, digamos, esta nueva función. Y bueno, pues lo que estamos viendo aquí en la pantalla, pues es la petidrolasa de Idonella sakaiensis. Esta enzima tiene un plegamiento de alfa-beta hidrolasa, como muchas otras. Como ya mencioné, entre ellas están las cutinasas. Y bueno, tiene una lámina beta central. Tal vez esta no es la mejor imagen, pero bueno, existe una lámina beta central rodeada por hélices alfa. ¿Vale? Entonces, este plegamiento no es nuevo. Bueno, con plegamiento me refiero a la topología, la estructura en tres dimensiones que adopta esta proteína. No es nueva en la naturaleza. Existe, como ya he mencionado, en la familia de las alfa-beta hidrolasas. Y por estudios de biología estructural, pues se conoce la estructura tridimensional de la proteína y por estudios in silico, principalmente de docking molecular, se sabe mm, pues sí, se sabe exactamente cómo es que se acomoda el PET dentro de una cavidad, la cual llamaré en lo sucesivo la cavidad del sitio catalítico. Actualmente ya se están trabajando estructuras cristalográficas, es decir, con métodos experimentales, para conocer exactamente cómo es la unión del sustrato, el PET, sobre la enzima PET hidrolasa. Y bueno, una de las preguntas más interesantes para un biólogo, específicamente un biólogo estructural,
es cómo nace una nueva enzima. Y bueno, con eso me refiero a cómo aparece una nueva función en el mundo natural. Sabemos muy bien que el metabolismo, pues, es el conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas, ¿sale? Pero, ¿cómo es que se innova? O sea, ¿cómo es que por selección natural o algún otro mecanismo evolutivo aparece una nueva función enzimática? Pues esto es algo de lo que estudiamos. Lo que hacemos, por ejemplo, es entender o tratar de entender cuáles son las relaciones evolutivas que hay entre diferentes enzimas a partir de comparar sus secuencias. ¿Sale? A esto se le llama alineamiento múltiple de secuencias. Se conoce la secuencia de aminoácidos de cada una de estas enzimas y se pueden comparar. Se ve en qué posiciones hay coincidencias, en cuáles no, y se puede calcular un score de identidad, es decir, qué tanto convergen las secuencias de diferentes enzimas. Con esto podemos relacionar filogenéticamente a un gen o a una familia de genes y podemos estudiar la emergencia de nuevas funciones. En este ejemplo, eh, tengo tres funciones diferentes. Tengo todos estos genes relacionados evolutivamente. Quiere decir que son homólogos, provienen de un mismo origen. Como se ve aquí, están todos enraizados o están todos enlazados en el origen de este árbol filogenético. Y están separadas tres grandes ramas en tres colores: la naranja, la verde y la azul. ¿Sale? Ahorita, sin meterme mucho a detalle, diré que la naranja tiene una función A, la verde una función B y la azul una función C. Eh, la pregunta sería, a partir de esta comparación, yo podría saber cuáles son o qué características de la enzima dan origen a la función A o a la función B o a la función C, o más aún, sería capaz de convertir la función A en B o B en C o en C en A. Bueno, estas son preguntas que desde hace mucho tiempo nos hemos hecho. Qué tanto el análisis de las secuencias podría ayudarnos a inferir de qué manera transformar una función en otra. Y bueno, de manera natural así es como ocurre. Lo que pasa es que todos los genes van acumulando mutaciones y eventualmente esas mutaciones le confieren una nueva función a una familia de genes y se conservará si es que responde a alguna presión de selección. El detalle es que, aunque tengo mucha información de la comparación de secuencias, de la comparación de estructuras no siempre es muy clara. En esta figura de aquí se están superponiendo la estructura de una proteína de función A, una proteína de función B y una proteína de función C. ¿Sale? Sé que tienen funciones diferentes, sin embargo, cuando hago la superposición, me doy cuenta que conservan la estructura, al menos la topología, es decir, la estructura terciaria. ¿Sale? No sé si todo el mundo está familiarizado con esto, pues, pero es evidente aquí que estas tres proteínas, estas tres enzimas, tienen una estructura semejante. Entonces, no siempre, a partir de la comparación de sus estructuras, puedo saber en qué consiste el cambio de función. Tampoco a través de la comparación de secuencias lo puedo saber. La pregunta es, entonces, ¿en dónde está esa información? ¿En dónde están los aspectos clave que me permiten decir que pues una función cambia en otra? ¿Está en la secuencia o está en la estructura? Y bueno, pues hay algunos artículos muy interesantes que no voy a detallar ahora, que justamente dicen que una proteína de función A puede pasar a una proteína de función B, es decir, una especialista en la función A puede volverse especialista en la función B a través de algo que llamamos trade-offs. Es decir, la especialista A podría empezar a perder de a poquito su función A y ganar de a poquito la función B, o podría, con pocos cambios en la secuencia, pasar de A a B de inmediato. ¿Sale? Suena, pensando, digamos, en términos evolutivos, suena más factible que la función A se va perdiendo de a poquito y la función B se va ganando de a poquito. Sin embargo, por ejemplo,
en el caso de la pandemia, el SARS-CoV-2, ustedes recordarán que el virus del SARS-CoV-2 tiene una proteína llamada S, que tiene a su vez un dominio que se une a un receptor del humano. En principio no se unía al receptor del humano, se unía al receptor del pangolín y de otros organismos, pero fueron tres mutaciones puntuales las que permitieron que este receptor ahora reconociera perdón, que esta proteína del virus ahora reconociera el receptor humano. Es decir, el caso en el que pocos residuos hicieron un cambio drástico en la función. El SARS-CoV-2 que de pronto infectaba a ciertos mamíferos, ahora tenía un nuevo hospedero, ¿sale? Entonces, en la naturaleza pasan las dos cosas. La pregunta sigue siendo, ¿cómo es que yo lo puedo saber? ¿Cómo es que yo puedo estudiar este cambio de función, primero? Y segundo, ¿cómo es que yo podría, por ejemplo, innovar? Finalmente es uno de los objetivos que como investigadores nos gustaría alcanzar, innovar en cuanto a funciones o poder cambiar las funciones. Bueno, eh, como antecedentes, algunos colegas ya han trabajado con esto y han comparado, por ejemplo, la topología de las cutinasas y de la petasa, que son homólogas, y pues un ejercicio relativamente sencillo sería decir, bueno, a ver, si cutinasa y petasa tienen la misma topología y se conocen cuáles son los residuos relacionados con la catálisis, que serían los que están en esta cavidad, pues ¿por qué no cambiamos los residuos del sitio catalítico? ¿Por qué no simplemente a una cutinasa le ponemos los residuos de la petasa o a una petasa le ponemos los residuos catalíticos de la cutinasa? ¿Podríamos cambiar las funciones? Y la respuesta es no. Experimentalmente esto se ha hecho y no funciona así. Aunque aunque estén muy claritos cuáles son los residuos catalíticos de la función A y cuáles son los residuos catalíticos de la función B, intercambiar solamente los residuos no es opción. Y bueno, un poco esto se explica bueno, hay muchas teorías de esto, pero la idea es que en las proteínas, las posiciones, los aminoácidos que forman parte de la proteína, están conectados a su vez con otros aminoácidos y estos a su vez con otros aminoácidos. De manera que hay que pensar en la proteína como una red de contactos donde una perturbación podría propagarse a lo largo de una cadena polipeptídica. Y esta propagación puede ser de mayor o de menor magnitud, dependiendo de qué tan importante sea esta posición en la topología de la proteína. En este artículo de Luis Olivares Quirós y Gabriel Eloy, ellos describen con descriptores topológicos qué tanto puede afectar o qué tan importantes, digamos, pueden ser algunas posiciones en la topología de una enzima. Y algo que es muy interesante, digo, es sabido, sobre todo por la gente que ha hecho ingeniería de enzimas desde hace mucho tiempo, que las enzimas dentro de todas las proteínas están mucho más conectadas. Si tú mueves algo ligeramente lejos del sitio catalítico, es probable que atrofies la función, ¿vale? Es decir, en una enzima específicamente, una pequeña perturbación podría pues terminar con la función de la enzima o su plegamiento, podría afectar la estabilidad, la afinidad, la especificidad, la constante catalítica. Entonces es muy difícil hacer ingeniería de enzimas partiendo de ese hecho, que cualquier perturbación que hagas puede afectar mayor o menormente la función de la enzima. Como saben, el premio Nobel de Química de este año pues se dio entre otras personas, a David Baker por el desarrollo de algoritmos de diseño de proteínas. Y justamente uno de los objetivos del Baker Lab, como ellos mismos lo han anunciado, es ahora trabajar con enzimas. Y ellos mismos lo proponen como un reto aún mayor, ¿sale? Es un reto aún mayor, puesto que tenemos que tomar en cuenta la topología general y la conectividad, digamos, de los residuos en esta topología, ¿sale? A esto se le llama epistasis.
¿sale? Desde la perspectiva evolutiva, perdón, la epistasis sería como una perturbación en una posición dentro de la proteína podría propagarse. Pero entonces, ¿cómo podríamos estudiar eso? Bueno, eh, esta lámina también la reciclé de otra presentación, es el dogma central de la biología molecular, supongo que la mayoría de la audiencia está familiarizada con esto. Es el proceso por el cual se transfiere la información genética entre el DNA hacia el RNA y luego hacia la proteína. Para un biólogo molecular, pues esto explica cómo a partir de la información genética tenemos a una proteína. Sin embargo, el proceso solo explica la estructura primaria de la proteína, es decir, solo nos permite entender cómo es que se genera una cadena de aminoácidos con una secuencia específica a partir del gen. Sin embargo, de la secuencia todavía no, o sea, a partir de la secuencia de la proteína todavía no hemos entendido la función. Ahora, esta proteína tiene que ejercer una función en el mundo tridimensional real. Digámoslo así, el DNA, digamos, trae la información virtual, es información genética, da instrucciones para hacer una biomacromolécula y esta biomacromolécula pues tiene que ahora llevar a cabo una función en el espacio tridimensional real, ¿sale? Entonces, esta información genética ahora se tiene que convertir en un hardware, ¿no? Digamos, las proteínas son los efectores del genoma, puesto que en 3 dimensiones pues van a llevar a cabo una función. El premio Nobel justamente también, además de David Baker, como saben, fue por el desarrollo de AlphaFold 2, bueno, de AlphaFold en general, un algoritmo de inteligencia artificial, redes neuronales multicapa, que permitía entender cómo a partir de la secuencia de aminoácidos podíamos tener una estructura en 3 dimensiones. Pero a esta parte justo de entender la relación que existe entre la secuencia y la estructura, cómo la estructura tiene una dinámica y cómo esa dinámica genera una función, se le llama biología estructural. Y aquí está el primer concepto del título, ¿sale? Entonces, la biología estructural es la ciencia dentro de la biología que se encarga de describir la relación que hay entre la estructura y la función en general de cualquier sistema biológico, pero en particular de una biomacromolécula y en este caso específico de una proteína. Cómo es que una secuencia determina su estructura, cómo esa estructura determina su dinámica y cómo esa dinámica finalmente va a determinar su función. ¿Sale? Eso es la biología estructural. Y la biología estructural, pues a lo largo de las décadas, ha sumado nuevas herramientas. ¿Sale? Generalmente, para acceder a la información de la estructura de las proteínas, necesitamos herramientas biofísicas sofisticadas que permitan interactuar con los átomos o con las estructuras secundarias o terciarias de las proteínas. Y bueno, pues aquí en esta lámina se ponen algunas de esas herramientas y sus límites de resolución. Por ejemplo, el FRET, que es un sistema de fluorescencia, nos dice aquí que puede resolver en el rango de proteínas y ensambles de proteínas en cuanto a la longitud y en cuanto al tiempo, pues el FRET puede resolver desde los microsegundos hasta los miles de segundos. ¿Sale? Es una técnica que me permite entender cómo las proteínas interactúan entre sí. ¿Vale? Hay técnicas mucho más poderosas, la resonancia magnética nuclear, que por cierto es una técnica no solo que permite ver estructuras, sino además dinámica. Vean que está desde el rango de los nanosegundos hasta los miles de segundos, pero además nos permite acercarnos a escala atómica. ¿Sale? Tenemos la cristalografía de rayos X, que nos permite acercarnos a escala atómica, pero no resuelve en tiempo. Lo mismo la microscopía electrónica y etcétera. Hay muchas más técnicas. Por cierto, AlphaFold, que es una herramienta de predicción, me atrevería a ponerla aquí, justo a la cristalografía de rayos X y la microscopía electrónica. Y hay algunas herramientas computacionales que nos permiten simular cómo los átomos se moverían en el espacio, ¿sale? Como es la simulación de dinámica molecular. Entonces,
La biología estructural cuenta con una cajita de herramientas que nos permite describir cómo es la estructura de las proteínas, su función, bueno, la estructura, su dinámica y su función. Pero el gran problema de las proteínas, como lo mencioné en el webinar del Premio Nobel, es la gran diversidad de secuencias, de estructuras, de movimientos y de funciones. O sea, si nos paramos en cualquiera de estos escalones, o sea, cualquiera es extremadamente diverso, ¿sí? El universo de secuencias lo veíamos bueno, si hiciéramos el cálculo, es gigantesco. El universo de estructuras es gigantesco, de dinámica es gigantesco y de funciones también. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podríamos estudiar sistemas tan complejos como esto? Bueno, solamente parándonos en esta flechita, en este escalón que va de estructura dinámica, bueno, pues sabemos que hay muchos tipos de cambios conformacionales o de transiciones o de movimientos que puede tener una proteína, como se ve en esta lámina. Si nos paramos en el siguiente escalón, que va de dinámica a función, bueno, pues aquí también hay muchas cosas que todavía no entendemos. Por ejemplo, a partir de conocer cómo se mueve una proteína de manera individual, no podemos predecir siempre cómo es que dos proteínas se van a comunicar entre ellas o se van a ensamblar, o cómo, o por ejemplo, a partir de entender la relación entre aminoácidos, no podemos predecir siempre o en todos los casos el plegamiento de una proteína, o no podríamos predecir cómo es el ensamble de complejos macromoleculares, como pueden ser los microtúbulos del citoesqueleto, las cápsides virales, etcétera, ¿sale? Entonces, el gran reto en el tema de las proteínas es la gran diversidad de espacio que se tiene que explorar. Y esto hace match con un marco teórico que pues hasta hace poco estaba un poquito disociado, que es el de los sistemas complejos. Los sistemas complejos se entienden como aquellos sistemas en los cuales la interacción entre sus componentes es impredecible. Y a partir de la interacción entre sus componentes emergen propiedades nuevas, ¿sale? Por ejemplo, este diagrama seguramente lo conocen muchos de ustedes, son los niveles de estructura de la proteína. Una proteína tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. A partir de la secuencia de aminoácidos, pues no siempre puedo predecir cómo va a ser la estructura, ¿sale? Quiere decir que la interacción entre estos aminoácidos y sus vecinos permite o hace que emerja una propiedad que ahora es la estructura tridimensional secundaria. Ahora, cómo estas estructuras secundarias interactúan entre ellas permite que emerjan la estructura terciaria. Y la estructura terciaria ya tiene otra función emergente, que es el reconocimiento molecular. En tres dimensiones, esta molécula ya es capaz de reconocer un sustrato, otra proteína, un ligando, lo que sea, ¿sale? Ya tiene esa propiedad. Y de terciaria a cuaternaria, pues ya hay comunicación entre subunidades. Es decir, a partir de la interacción de los componentes, empiezan a emerger propiedades, ¿vale? Impredecibles o propiedades que son importantes en el siguiente nivel de complejidad, digámoslo así. Y bueno, pues esto, o generalmente, los sistemas biológicos son ejemplos de sistemas complejos. En herramientas de simulación de dinámica molecular, esto lo sabemos porque nosotros tenemos diferentes herramientas de simulación a diferentes escalas de complejidad. Por ejemplo, si queremos simular formación o rompimiento o ruptura de enlaces covalentes, bueno, pues he sabido que tengo que modelar los orbitales, ¿sale? Y sus características electrostáticas y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, para simular una proteína, pues no necesariamente tengo que simular orbitales. Puedo hacer que los átomos sean esferas perfectas con cierto diámetro y cierta carga, ¿sale? A cierta distancia uno del otro. Esa es la dinámica de todos los átomos. Y bueno, si quisiera simular ensambles macromoleculares más complejos, bueno, pues puedo todavía reducir la complejidad de esto. Entonces, no solo no modelaría orbitales, ahora tal vez tampoco modele
átomos explícitos. A lo mejor puedo hacer que un grupo funcional sea una esfera o que un aminoácido, pues no sé, sea una barra, etcétera, ¿no? Puedo simplificar cada vez más, digamos, al sistema para poder estudiar sus propiedades a diferentes niveles de complejidad. ¿Sale? Eso es sabido, eso se hace a diferentes niveles de complejidad, tanto en la bioquímica como en cualquier otra ciencia. Y bueno, aquí es donde emerge un poquito lo que es el siguiente concepto, que es la biología computacional. Entonces, mientras que la biología estructural, pues nos permite experimentalmente, generalmente, entender la disposición espacial de los átomos de una macromolécula y cómo es su función, la biología computacional, pues ahora nos va a permitir estudiar eso con herramientas de simulación. Pero vamos a hacer una distinción importante. eh, la bioinformática y la biología computacional. En realidad son dos cosas que no son sinónimos, pero tampoco están totalmente disociadas. La bioinformática, eh, como fue definida en su origen, se refería al almacenamiento de datos estructurales, es decir, hacer colecciones de información obtenida de manera experimental, a la colección de métodos y herramientas, los pipelines, digamos, los protocolos computacionales para hacer análisis de cierta información. Y bueno, pues en general, como obtener información, clasificarla, organizarla de manera sistemática, eso es la bioinformática. Mientras que en años recientes, pues aparece este término llamado biología computacional, que está relacionado más al poder predictivo, más que al poder descriptivo. Aquí aparecen, por ejemplo, modelado matemático, métodos teóricos, simulaciones computacionales y ciencia de datos. ¿Sale? Entonces, la biología computacional, digamos, aprovecha el hecho de que la bioinformática ha acumulado muchísima información y ahora podemos tratar de analizarla y encontrar patrones emergentes, ¿sí? Ahora hay proyectos de posgrado o líneas de investigación que no necesitan hacer un solo experimento, simplemente analizar los experimentos que han hecho otros colegas, ¿sale? Esa es la biología computacional. Bioinformática entonces tiene un poder más descriptivo y obviamente fue súper importante y sigue siendo, y la biología computacional pretende encontrar patrones, parámetros, ecuaciones, modelos matemáticos que tengan más un poder predictivo y que por lo tanto pues nos permitan incursionar un poquito en el tema del diseño, la ingeniería o la innovación biológica. Al respecto, aquí en este Current Opinion en Biotechnology nos dicen que los métodos computacionales, específicamente en el caso de las proteínas, nos permitirían pasar del rediseño de proteínas al diseño de novo. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, el rediseño de proteínas se refiere mucho a que si ya existe un sistema natural en algún organismo, podríamos tratar de hacerle mejoras. Por ejemplo, aumentar la termoestabilidad, mejorar la catálisis, combinarla con otras funciones enzimáticas, etcétera, ¿no? Entonces, el Protein Redesign, que en español quedaría mejor como ingeniería de proteínas, y ahora les digo por qué. Bueno, es un tema más filosófico que otra cosa, pues, pero la ingeniería de proteínas sería que tomas un sistema biológico existente en la naturaleza y tratas de optimizarlo o mejorarlo para alguna aplicación, ¿sale? En la evolución eso de mejorar no tiene mucho sentido. En la industria sí, por supuesto, en la medicina sí, en las aplicaciones biotecnológicas sí. Entonces, tratamos de optimizar un sistema biológico para una aplicación específica. Y bueno, pues el premio Nobel de este año, justo que estuvimos discutiendo esta figura, se refería más al tema de a partir de cero, pues proponer secuencias que generen estructuras nuevas, con funciones nuevas, con dinámica nueva. ¿Sale? Esto está parcialmente bloqueado, es decir, no tenemos todavía herramientas infalibles que nos permitan hacer diseño de nuevo, pero nos estamos acercando. Hay todavía pocas aplicaciones, pero ya hay aplicaciones de diseño de nuevo de enzimas. Y la promesa es que cuando nosotros podamos desbloquear estas herramientas de diseño de nuevo, bueno, pues podremos acceder
a aplicaciones que ahorita nos parecen muy difíciles de acceder, inaccesibles, ¿sale? Entonces, por ahora, digamos, lo que más se hace es ingeniería de proteína, bueno, por ahora y desde hace 50 años, ¿no? Desde los tiempos de Alan Fresh, que es uno de los pioneros en este tema de ingeniería de proteínas, bueno, pues esto de la ingeniería de proteínas pues digamos, fue un campo relativamente fructífero. Eh, Tiene muchas aplicaciones, sin embargo, se espera que tenga muchas más aplicaciones el diseño de nuevo. Pero para eso necesitamos enfoques computacionales que nos permitan analizar grandes cantidades de información, que nos permitan encontrar patrones, que nos permitan hacer predicciones cada vez más precisas y o diseñar cosas de nuevo. Vamos a revisar una de las herramientas computacionales, justamente una de las herramientas computacionales ya relativamente clásica, varios premios Nobel relacionados con esta herramienta computacional, que es justamente la simulación de dinámica molecular. Eh, si la biología computacional se supone que permite hacer simulaciones y eso es una aproximación a la realidad, bueno, pues qué tan precisa es o qué tan imprecisa, qué tanto nos podemos acercar a poder predecir características de un sistema biológico a partir de simular la interacción entre sus componentes. Bueno, pues a grandes rasgos y sin meterme mucho a detalle, la simulación de dinámica molecular consiste en una lista de instrucciones llamada campo de fuerza que nos permite definir cómo es que los átomos interactuarían entre ellos. Por ejemplo, en un enlace covalente, en una interacción débil como es una fuerza de Van der Waals, puente de hidrógeno, puente salino, etcétera. ¿Qué ángulos son permitidos y distancias entre átomos? Esto es el área de la estereoquímica. Y bueno, una vez escritas estas reglas con las cuales pueden interactuar los átomos, obviamente se escriben en forma de ecuaciones, pues empieza a ser una simulación. Entonces, una computadora, generalmente computadoras un poquito más poderosas que las computadoras de escritorio con las que contamos, empiezan a simular cómo es que los átomos interactuarían entre ellos dentro de una proteína, ¿sale? Se pueden modelar procesos macro, digamos, como el plegamiento de una proteína o el ensamble de dos proteínas, o digamos, se podrían observar cómo es que la proteína se mueve a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto. Y bueno, pues generalmente el video es muy bonito y todo, pero ¿qué nos dice de la proteína? Ya sabemos que en el flujo de información de la estructura viene la dinámica y luego de la dinámica viene la función. Entonces, esta herramienta específicamente nos permite estudiar la dinámica. Si hay cambios conformacionales globales, si hay transiciones plegamiento-desplegamiento, si hay una propagación conformacional, tal vez, etcétera. Y bueno, en general, a lo largo de la historia, pues también se han propuesto algunos descriptores que nos permitan entender, pues, cómo funciona o comparar, digamos, tal vez proteínas entre sí. Sale uno de ellos es el RMCD, que nos dice que tanto se está alejando la estructura en la simulación con respecto a su posición inicial, y otra es el RMCF, que nos dice aminoácido por aminoácido quiénes son los que más se mueven, digámoslo así. Eh, en este proyecto, justamente, pues, con ayuda de la doctora Marlet Martínez, estuvimos trabajando simulación de dinámica molecular de la petasa de Hydrangeas cayенsis. eh, y pues, entre algunas cosas, bueno, este es el trabajo de un colega que se llama Ian. eh, Él trató de replicar por docking molecular la posición en la cual se cree que bueno, se estima que se está pegando el PET, en este caso es esta molécula en verde, es un dímero de PET, y bueno, se mete una cavidad eh, que a lo largo de la trayectoria de dinámica molecular se abre y se cierra, digámoslo así, ¿no? Entonces, para ponerlo en términos más sencillos, imaginen que esta proteína pues es como un puño, ¿sale? Y a lo largo de la simulación, este puño se empieza a abrir, ¿sale? Entonces,
Hay unas asas, tres asas superficiales que se encargan, digamos, serían como los dedos que están cerrándose, que bueno, en algún momento de la simulación se abren y entonces aumenta el área expuesta al solvente. Esto, en otras palabras, significa que aumenta el área de contacto potencial con el sustrato, es decir, con el PET. ¿Sale? Ahorita no voy a explicar métricas, ni mucho menos, nada más les voy a decir que pues este es uno de los cambios conformacionales importantes. Y en general, pues en la biología estructural, pues tendemos mucho a tratar de simplificar los movimientos de una proteína. Esto quiere decir, si encuentro una conformación cerrada y una abierta, asumo que existe una transición conformacional entre uno y otro estado, ¿vale? Pero no siempre es así. Actualmente uno de mis colegas, José Franco, está trabajando con esta paquetería en R que se llama Bio 3D, que ha tratado de implementar algunos protocolos extras o que son útiles para el análisis de trayectorias de dinámica molecular en general. Eh, no son cosas nuevas, o sea, en realidad son protocolos de análisis que se podrían hacer en diferentes servidores, con otros algoritmos, etcétera. Pero bueno, pues nos permite, tiene una serie de herramientas que son interesantes porque nos permiten entender cuáles son los cambios estructurales más importantes en diferente escala de tiempo o analizando o haciendo clustering, ¿no? Entonces, bueno. Además del RMSD y el RMSF, que son las métricas que les presenté aquí, bueno, pues existe, por ejemplo, los análisis de modos normales, el análisis de componentes principales, la correlación dinámica, cálculos de energía libre, información mutua, cálculos de entropía conformacional, entre otros, ¿no? Entonces, eh, esto se volvió un tema de biología computacional por la cantidad de información que se tiene que analizar. Por un lado es las coordenadas de una gran cantidad de átomos, por otro lado ahora es las posiciones relativas a lo largo del tiempo, ahora también son los análisis de esas trayectorias para tratar de entender cuáles son los cambios significativos en la dinámica de la proteína y por lo tanto su función. Y bueno, pues nada más para contar un poquito de lo que se está haciendo. Normalmente, por ejemplo, el análisis de componentes principales o PCA nos permite entender cuáles son los movimientos más relevantes tal vez en esa macromolécula. Consideren que la petasa, por ejemplo, imaginen que tiene 300 aminoácidos, tiene un poquito menos, pero cada aminoácido tiene un promedio 10 átomos, entonces estamos hablando de un sistema de 3000 átomos que se están moviendo en el espacio e interactuando unos con otros, ¿sale? Entonces, no es fácil entender que existan movimientos muy específicos o definidos como el abierto y cerrado del puño que les acabo de mencionar. Hay que tomar en cuenta que pues más bien existen fluctuaciones locales y que esto pues se puede analizar con un enfoque de ciencia de datos. Entonces, bueno, este es un análisis de componentes principales, tres componentes principales, que es como el clásico de Bio 3D, pero ahorita José está trabajando en tratar de entender cuántos movimientos importantes podría haber, qué tanto representan o qué porcentaje de la dinámica de la proteína representan. Y vean, es este gráfico en tres dimensiones, ahora visto desde tres diferentes caras, ¿sale? Cada componente principal con respecto a otro, y entonces vemos que no son tres los movimientos principales. Es más, no es uno el movimiento principal, que sería como el puño cerrado abierto, sino que podrían llegar a ser muchos más, ¿sale? Entonces, eh, conviene en algunos escenarios tratar de analizar con el enfoque de ciencia de datos, pues estos resultados que tienden a ser muy complejos. En otros escenarios no, hay que aclararlo. No en todos los escenarios conviene, pero en algunos sí. Y bueno, hay otro enfoque de ciencia de datos, o bueno, de biología computacional muy interesante, que ahora se basa en el análisis de secuencias y se llama análisis de acoplamiento estadístico, o SCA por sus siglas en inglés.
A diferencia de los métodos anteriores que se basan exclusivamente en el análisis de la estructura, este método se basa exclusivamente en el análisis de las secuencias. A grandes rasgos, y sin meterme mucho a detalle, en lo que consiste es en que uno hace alineamientos múltiples de secuencias, es decir, compara secuencias unas con otras y calcula frecuencias con las cuales aparece cada uno de los 20 aminoácidos posibles en cada una de las posiciones de la proteína. Entonces, yo me pongo en la posición uno y digo, alanina aparece tanto por ciento, eh, cisteína tanto por ciento, aspartato, glutamato, etcétera, etcétera, tanto por ciento, ¿sale? Entonces yo estoy calculando frecuencias de aparición de un residuo, de un aminoácido en cada una de las posiciones. Ya que tengo eso, comparo todas esas variaciones o todas esas frecuencias contra las mismas, ¿sale? Es decir, la posición uno la voy a comparar con respecto a la posición 2, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la n. La posición 2, pues con la uno, con la 3, la 4, la 5, la 6, etcétera, ¿sale? Entonces, comparo todas contra todas. Entonces, tengo matrices muy grandes, en realidad son de 4 dimensiones, ya que comparo todas las posiciones de la proteína contra sí mismas, asumiendo que cada una de las posiciones puede tener 20 aminoácidos. Entonces, si mi proteína tiene 300 aminoácidos, tengo una matriz de 300 por 300 por 20 por 20, ¿sale? Que son los posibles aminoácidos en cada posición. Entonces, son matrices de 4 dimensiones que ya son difíciles de representar gráficamente, pero que tratan de encontrar correlación. El resultado de estas matrices, es decir, por ejemplo, que la posición uno eh, covaría con la posición 50. Por alguna razón, la posición uno y la posición 50 cambian sus frecuencias de manera coordinada. Quiere decir que están coevolucionando, no me gusta el término, pero así lo explican en los artículos. Están coevolucionando, es decir, están respondiendo o variando al mismo tiempo, ¿sale? O digámoslo así. Están agrupados en función. Entonces, este método, que por cierto no utiliza en absoluto la estructura, nos permite agrupar residuos con respecto a su covariación. Y resulta que este agrupamiento refleja en muchas ocasiones función compartida. En esta imagen que se ve aquí, después de hacer todo ese agrupamiento, aquí se ven los agrupamientos, bueno, pues resulta que yo puedo definir qué residuos en la proteína, qué aminoácidos en la proteína están relacionados con una u otra función. Por ejemplo, aquí nos dice que todos los residuos que están en azul son un sector o un grupo de aminoácidos agrupados por coevolución que tiene que ver con la estabilidad. Y el verde, el sector verde, tiene que ver con la catálisis. Y el sector naranja tiene que ver con la especificidad, ¿sale? Entonces, es una manera de modularizar la función. Dentro de la proteína, yo puedo hacer agrupamientos que ahora me permitan decir, este grupo este grupo de aminoácidos está relacionado con tal función y este otro con tal otra, ¿sale? Como dije hace rato, el caso de las enzimas es más complejo porque en realidad sabemos que todo está eh, agrupado. O sea, cualquier cambio podría estar perturbando a gran escala. Y bueno, pues un poco esto del SCA es para delimitar eso. Es decir, si yo varío o yo muto un aminoácido en el sector naranja, entonces puedo esperar que se vea afectado todo el sector naranja, pero también puedo esperar que no se vea afectado el sector verde o el sector azul, ¿sale? Es una manera de modularizar. Bueno, Andrea Hernández hizo el análisis de SCA para la PET hidrolasa y bueno, pues ahora no voy a detallar tampoco los resultados porque también es un análisis estadístico un poco complejo, pero en esta figura marco cuál es el sector que incluye a los residuos catalíticos de la petasa, que son los amarillos, ¿sale? Esto quiere decir
todos los residuos que están en amarillo se agruparon por coevolución, lo cual significa que están respondiendo a una presión de selección conjunta que probablemente tiene que ver con la catálisis. Desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de la ingeniería de proteínas, esto significa que si yo perturbara algún aminoácido del sector amarillo, podría estar atrofiando toda la función catalítica. Esto explicaría justamente por qué a veces algunos cambios, algunas mutaciones lejanas al sitio catalítico pueden estar interfiriendo en la función. Vean, por ejemplo, este aminoácido de aquí, que está aparentemente aislado, es decir, no está conectado con otra parte del sector amarillo, está en el sector amarillo. Quiere decir que si yo de pronto lo muto, o sea, yo ingenuamente podría decir, bueno, pues voy a mutar este residuo porque está muy lejos del sitio catalítico. Lo más probable es que no tenga ninguna consecuencia. Y bueno, me puedo dar cuenta que una vez mutado, pues estaría de alguna manera afectando la catálisis, ¿sale? Entonces, el método es interesante porque sin tomar en cuenta la topología en 3 dimensiones de la proteína, eh, pues ocurre que puede encontrar que algunas posiciones estén covariando, ¿sale? Con residuos que tienen que ver directamente con la catálisis, ¿sale? Entonces, hay perturbaciones que se pueden propagar a la distancia, ¿sale? Eso significa. Y bueno, ¿por qué específicamente? Se hicieron muchos sectores, pero ¿por qué específicamente estoy marcando el sector amarillo? Bueno, el sector catalítico. Bueno, porque si aquí está la tríada catalítica está formada por una serina, una histidina y un aspartato. Si aquí está la tríada catalítica, entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una mejora en la termoestabilidad de la proteína, se me ocurre que puedo poner algunos enlaces adicionales. Trataría de no hacerlo en ninguna de las posiciones en amarillo, porque esas afectarían negativamente la función, ¿sale? Entonces, para eso sirve. Fue en este caso un criterio de exclusión. No toques nada de lo que está en el sector amarillo, porque eso tiene que ver con la función. Bueno, aquí se ve un análisis de conservación en la misma perspectiva de la proteína. Hacia colores más guindas, los residuos son más conservados, es decir, convergen en diferentes secuencias, y hacia colores más verde, eh, quiere decir que son más variables. Aquí está la tríada catalítica en el círculo rosa, y bueno, pues aquí se ven las mutantes que nosotros propusimos hacer. ¿Para qué? En este trabajo, una de los objetivos era mejorar la termoestabilidad de la enzima sin afectar negativamente la catálisis, porque pues los antecedentes que ya les he mostrado, donde se hacen injertos o trasplantes, digamos, de sitios catalíticos, la función se veía comprometida totalmente. Aquí nosotros estamos intentando no afectar al sector que tiene que ver con la catálisis, por un lado. Por otro lado, escoger posiciones no conservadas. ¿Esto por qué? Justamente las posiciones no conservadas ya son un experimento de la naturaleza. Quiere decir que si de manera natural las proteínas están variando en esas posiciones, es porque esas posiciones no están comprometiendo la función de la enzima. ¿Sale? Por otro lado, combinar estos criterios de conservación de secuencia con criterios de movilidad de dinámica molecular nos permitiría delimitar el espacio de posiciones en la proteína que se pueden modificar. Y bueno, nada más para no hacer el cuento largo, porque también un colega me decía que esto era como bueno, yo lo dije en realidad, que es como el México es un país megadiverso. Todo el mundo conoce ese chiste de que los biólogos empezamos siempre una presentación diciendo que México es un país megadiverso. Bueno, pues para los biólogos estructurales siempre o se suele decir la paradoja de Levinthal, que justo es la gran cantidad de conformaciones posibles que tiene una proteína, o el cálculo de la gran cantidad de secuencias posibles que tiene una proteína. Tomando en cuenta que es un número extraordinariamente grande, ¿sale? Nosotros no podríamos, con estrategias de laboratorio, explorar muchas mutantes, ¿sale? Y muchas mutantes quiere decir, bueno, si exploras 10 o 100,
pues son poquitas, ¿sale? Con respecto a los miles de millones de mutaciones que podrías hacer, ¿sale? Entonces, de alguna manera tienes que delimitar qué posiciones vas a mutar y nosotros usamos esencialmente estos tres criterios. El criterio dinámico, es decir, posiciones en la proteína que a través de la dinámica molecular veamos que tienen relativa flexibilidad o relativa libertad de movimiento, que no se muevan en conjunto, por ejemplo, con residuos del sitio catalítico. Segundo, la coevolución, que tiene que ver con el escala, complemento estadístico, que nos define justamente cuáles residuos podrían estar relacionados con la catálisis y por lo cual no deberíamos de tocar. Y la conservación de secuencias, pues que nos diría que pues hay ciertas posiciones que tienen una mayor evolucionabilidad, es decir, que tienen una tolerancia o una plasticidad tal que puedes estar modificándolas, esas posiciones y sin afectar directamente la función. Eh, no sé si, cómo voy de tiempo, me podrían decir si todavía puedo continuar o... Creo que sí, Doc, un par de minutos más y si requieres, con gusto. Ok, claro que sí, muchas gracias. Ok, entonces, bueno. Tomando esos criterios, lo que se está haciendo a continuación es clonar el gen en un vector de expresión. Esto, bueno, para quienes no están familiarizados, pues significa que ahora vamos a producir la proteína. Pero como no vamos a cultivar a Idonella sakaiensis, ¿no? Lo que vamos a hacer es usar herramientas de ingeniería genética en las cuales podemos utilizar una bacteria que conozcamos bien, un organismo modelo, en este caso Escherichia coli, para poder expresar a la PET hidrolasa de manera recombinante. Entonces, esencialmente lo que hacemos es que ponemos el gen de la enzima en un vector de expresión, que es un plásmido, un sistema de replicación autónoma que tienen las bacterias, y luego le metemos ese plásmido a la bacteria. Esta es nuestra bacteria, una cepa de expresión de Escherichia coli, que tiene la siguiente característica. Nosotros pusimos el gen de la PET hidrolasa, de la petasa, bajo la regulación de un sitio promotor llamado T7. Esta cepa de Escherichia coli pues tiene un gen que codifica para la RNA polimerasa T7 y esta RNA polimerasa se une con una extraordinaria afinidad al sitio promotor. De manera que, si se lo permitimos, esta RNA polimerasa estará transcribiendo todo el tiempo este gen. Es un sistema que nos permite no solo producir de manera recombinante la proteína, sino sobreproducirla, ¿sale? Podemos comprometer muchísimo el metabolismo de la bacteria para que haga muchas copias de esa proteína. Típicamente esto se hace, por ejemplo, en la industria de biofarmacéuticos, cuando queremos obtener proteínas de interés farmacéutico, bueno, pues las tenemos que producir de forma recombinante en sistemas de alto rendimiento, y esta bacteria es uno de ellos. Se sintetiza el RNA mensajero y los ribosomas la traducen, ¿vale? Entonces aquí tenemos a nuestra PET hidrolasa producida por Escherichia coli, que se puede cultivar súper fácil en el laboratorio. Nosotros adicionalmente, y esto es un poco contraintuitivo con respecto a lo que acabo de platicar antes, le pusimos dos modificaciones mayores, ¿sale? Hace rato justo estaba diciendo que no puedes tocarle casi nada a la enzima porque le tocas algo y se echa a perder. Bueno, pues aquí tomamos o aprovechamos que esta enzima tiene sus extremos terminales relativamente lejos del sitio catalítico. Vean esto. Este es el carboxilo terminal. Vean cómo es una parte de la proteína desestructurada, relativamente alejada de todo lo que tiene que ver con la función. Y bueno, pues le fusionamos dos cositas. PELB, que es un péptido de secreción. Esta, este péptido tiene la función de enviar a la proteína al espacio periplásmico, es decir, el espacio entre sus dos membranas, fuera del citoplasma. Y otra etiqueta que es el Histag, que es una serie de 6 histidinas que nos va a permitir purificarla por afinidad. Tenemos métodos cromatográficos que pescan, digámoslo así,
específicamente aquellas proteínas que tengan esta etiqueta. De esa manera la podemos purificar muy sencillamente. ¿Sale? Entonces, estos son sistemas que se utilizan hace mucho tiempo. Nosotros en laboratorio pues estuvimos trabajando con esto. Construimos nuestro vector con nuestra petasa recombinante y con la versión mutada de la petasa. Entonces trabajamos con las dos. Modificamos a nuestra bacteria que es Escherichia coli. Indujimos la transcripción. Esto se hace con, también hay ciertos trucos que ahora no me voy a meter en ellos, pero justamente uno de los primeros circuitos genéticos descritos, que es el operón de lactosa, nos dio elementos que nos permitían encender y apagar la transcripción de los genes, ¿sale? O sea, nosotros tenemos manera desde afuerita del matraz de decirle a la bacteria en qué momento quieres que transcriba tu proteína y en qué momento no. ¿Sale? Aquí se indujo la transcripción, se le dio la instrucción a la bacteria de producir la proteína y eventualmente se tiene que purificar. ¿Sale? ¿Para qué queremos a la proteína pura? Pues para hacer los ensayos funcionales. Queremos ver si efectivamente las mutaciones propuestas le confieren ventajas funcionales a la proteína. Primero, la hipótesis es que no va a afectar en absoluto la función que ella ya tiene, pero que sí va a poder aumentar la termoestabilidad. Eso, digamos, sería nuestro objetivo principal. Bueno, este trabajo fue mayormente hecho por Dana. Dana presentó este trabajo ahora en el Congreso Nacional de Bioquímica en Mazatlán. Y bueno, esencialmente su misión fue trabajar con este vector, las transformaciones en diferentes cepas de coli. Aquí no están todas, de H5 alfa, BL21D3, STAR y hay una más que se llama Rosetta. Buscó las condiciones en las cuales se pudiera encender este switch del cual les hablaba para aumentar la transcripción. Y bueno, pues evaluó el rendimiento, la sobreexpresión y luego la purificación como tal de la proteína mediante geles de acrilamida. Entonces, bueno, este es el trabajo principalmente de Dana. Quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos allá en el Congreso, bueno, pues ya conocerán de qué trata esto. No me corresponde tanto platicarles al respecto. Sin embargo, debo decirles que pues los rendimientos ahorita no han sido los mejores, pero se espera que pues esto mejore pronto. ¿Vale? Una vez que los rendimientos de purificación mejoren, podríamos hacer las pruebas funcionales para ver si efectivamente esta proteína mantiene su función y incrementa su termoestabilidad. Y ya finalmente lo que voy a platicar es entonces qué es esto de la biología sintética. Las últimas láminas que presenté es cómo hacer que una bacteria sea modificada genéticamente para que exprese una proteína que no existe en su genoma, que es la petasa. Pero la ingeniería, perdón, la biología sintética pretende ir un poquito más allá. La biología sintética es un enfoque integrativo en el cual el objetivo es eh, generar funciones que no existen en la naturaleza. Este es el ciclo, digamos, de la biología sintética, en el cual existe una parte de diseño, ¿sale? Que incluye toda la parte de biología computacional que ya vimos, herramientas de simulación, de ensamble, de modificación in silico, etcétera. Y cuando propones tu plásmido, ¿sale? O sea, toda esta parte computacional, que por cierto le llaman el dry lab, pues ya mandas a sintetizar los genes y luego haces las construcciones genéticas correspondientes para modificar genéticamente a un organismo. En este caso, nosotros ya hicimos todo esto para modificar genéticamente a la Escherichia coli y posteriormente evaluar su rendimiento, su desempeño, sus nuevas funciones. Esto es cíclico, ya que si no funciona en la primera, bueno, pues hay que trabajar nuevamente en el diseño. Ahora sí le llamaríamos rediseño porque partimos de mejorar o modificar un diseño previo. ¿Sale? Entonces, esto es la biología sintética y el objetivo, menciono de nuevo, es generar propiedades nuevas en la naturaleza. Esto es un proyecto que está emergiendo gracias al trabajo colaborativo de
la doctora Elizabeth Colín y bueno, dos estudiantes de biotecnología que ahorita están con nosotros, Marco y Maggie. Y bueno, pues la idea es, ¿qué pasa si tu enzima, porque eso es una posibilidad importante, qué pasa si tu enzima no mejora su función? ¿Qué podría pasar? Bueno, una idea muy interesante es hacer un sensor de microplásticos. Y esto ya es un ejercicio propiamente de biología sintética. Un biosensor, para empezar, es un componente biológico capaz de unirse a un analito, digámoslo así, a una molécula ambiental. En este caso, el analito sería el microplástico y nuestro componente biológico capaz de recibirlo sería la petasa. Si esta interacción del microplástico y la petasa generan alguna señal que se puede transducir a algo que yo puedo observar, entonces ya tengo un biosensor, ¿sale? Entonces necesito transducir la señal, detectar y amplificar la señal y procesarla en un instrumento. Me voy a saltar el ejemplo, ¿sale? Porque ya se me acabó el tiempo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Actualmente, con las mismas herramientas con las que encontramos posiciones en la petasa que podrían ser susceptibles a ser modificadas, estamos tratando de acoplar señales fluorescentes a la unión del PET. Es decir, si bien la petasa tal vez no mejora la actividad catalítica, que es lo que está viendo Dana, es, sí puede unir al PET y es posible transducir esa señal de interacción del microplástico con la enzima a una señal fluorescente. Hay varias maneras de hacer esto. Una de ellas es con un sistema tipo FRET, otra de ellas es activando la transcripción de una proteína fluorescente y bueno, en este caso esa es la propuesta, que una petasa modificada, ya que estamos en eso de modificar las petasas, sea capaz de sensar microplásticos y emitir una señal fluorescente. La intensidad de la fluorescencia de esa señal va a ser proporcional o va a responder a la concentración de microplásticos presentes y calibrando, digamos, esa señal, nosotros podríamos cuantificar la cantidad de microplásticos en una muestra. No solo decir si hay o no hay, sino cuantificar cuánto, ¿sale? Valga la redundancia. Para esto necesitamos un instrumento capaz de medir fluorescencia, pero esta no es una tecnología desconocida. Citómetro de flujo, QPCR, transiluminador, fotodocumentador. Tenemos en el laboratorio muchos instrumentos que son capaces de medir esta fluorescencia. El fluorómetro, por supuesto, el fluorómetro de placas, etcétera, pueden hacer esto, ¿no? Eh, y esta es mi última diapo, lo prometo. Lo que estamos haciendo ahora con la doctora Elizabeth, pues es justamente esto. eh, Evaluar que efectivamente la unión del PET o la presencia de microplásticos genera una señal fluorescente, ¿sale? En placa, digamos, así es como se vería una bacteria en presencia de microplásticos y así es como se vería una que no tiene microplásticos. De manera cualitativa podríamos decir si hay o no, presencia-ausencia, pero lo ideal sería pues tener un instrumento que nos permita cuantificar. Que se tendría que calibrar, es electrónicamente un reto para aquellos que no somos ingenieros, pero no para aquellos que sí lo son. Y ahorita tenemos una colaboración con unos colegas de Makerspaces y Microbit, que es esta tarjetita de aquí, pues para el desarrollo de instrumentos que nos permitan monitorear específicamente pues la cantidad de microplásticos. Entonces, el componente biológico se asociaría a un componente electrónico que nos permita identificar esto. Y todo eso vino desde la petasa. Entonces, esta última parte y esta última lámina es la aplicación de biología sintética. Ahora sí tenemos un sistema que no existe en la naturaleza actualmente, pero que podría ayudarnos a resolver muchos problemas que se avecinan pues en el futuro, en la industria de los alimentos, en la medicina y en el ambiente. Con esto termino y agradezco mucho su tiempo y su paciencia porque me pasé 15 minutos.
No sé si tengan alguna. Muchas gracias, Doc. Súper interesante toda esta historia de la petasa, desde dónde viene y hasta dónde ha llegado y todo lo que falta. Entonces, sí, súper interesante. Antes de pasar a las preguntas o comentarios, si las hay, ¿gustas proporcionar tus medios de contacto y si aceptas alumnos de licenciatura, posgrado, colaboraciones, vaya que sí? Entonces, porfa. Claro que sí. Este es mi Instagram. Digo, no, no es lo más formal, pues, pero es el Instagram en donde yo atiendo generalmente pues, solicitudes. Ahí también, si ustedes entran a ese Instagram, ahí están mis contactos, también mi correo electrónico y demás, ¿no? Pero siempre lo reviso. Tengo una Ok. adicción a esa red social. Creo que sí, muchas gracias. Ahora, le damos, los micrófonos a las personas que nos acompañan en Zoom. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden encender su micrófono y hacerlo, por favor. Ok, creo que no se animan. Voy a ver en el en vivo si tenemos alguna pregunta. En este momento no la tenemos, pero, ok. Sí nos pregunta Santana Cortés Margarita, ¿por qué usar vectores de clonación y no PCR? Mm, se referirá, o sea, ¿por qué? No entiendo exactamente la pregunta porque en realidad no son excluyentes. Claro. La PCR la podemos usar para amplificar un gen desde el genoma, por ejemplo, de Idonelia sacayensis, si es que la tuviéramos, pero en la actualidad no se hace tanto de esa manera porque primero es un poco difícil conseguir las cepas, eh, y a veces más difícil que conseguir las cepas es meterlas a México. Nosotros hemos tenido muchos problemas con eso. Entonces lo que se hace más comúnmente es que pues la gente que le encontró un potencial biotecnológico a la cepa secuencia su genoma y lo reporta, lo anota, y nosotros pues podemos acceder en bases de datos a la secuencia del gen y lo podemos modificar y lo podemos pedir sintético a una empresa. Entonces, bueno, afortunadamente en México ya hay algunos proveedores que sintetizan genes a buenos precios, digámoslo así, y entonces pues se pidieron los genes sintéticos ya dentro del vector como tal de expresión. Ok, muchas gracias. Sí, además de que, como mencionas, no son excluyentes, cada técnica tiene su objetivo, que en el caso de utilizar los vectores es para expresar la petasa que modificaron, mientras que el PCR pues, nos sirve para amplificar ya sea RNA o ADN, ¿no? Entonces, como dices, no son excluyentes, pero cada una tiene su objetivo. En el en vivo tenemos, sobre todo, saludos, Doc, que dice que Amir Escobar, mucha información, excelente ponencia. Luego, por ejemplo, a mí sí me causó mucha curiosidad los bajos rendimientos que tienen al purificar sus proteínas, que mencionan que es con columna de afinidad, Ujú. pero es una columna que ustedes mismos diseñaron o de algún kit. Es un kit comercial. Ok. En esta parte de la biología sintética, digámoslo así, lo que se busca es tener lo más estandarizado posible, o sea, lo que ya esté disponible, se trata de utilizar y probar. Entonces, Claro. este método de purificación por afinidad a una etiqueta de histidinas, pues ya está bastante validado incluso por biólogos estructurales que en su momento fueron los que más se resistieron a usarlo, ¿no? Y Sí. ya, o sea, sí, sí es un método que funciona, que rinde bien. De hecho, por ejemplo, buscando la proteína, también se puede hacer Western blot porque existen anticuerpos contra esa etiqueta de histidinas. Y bueno, pues es muy útil, es muy práctico trabajar con ella. Claro. Mm. Sí, te preguntas esta pregunta por lo que mencionabas, ¿no? De los rendimientos, porque sí he conocido a gente que hace luego las purificaciones, ya sea de plásmidos o de proteínas, por métodos, ¿cómo se llama? Por métodos clásicos o métodos un poco estandarizados, vaya,
diferente a un kit, y los kits pues sí siempre dan esa cualidad, ¿no? De que se hace muy bien y dan proteínas o material genético de buena calidad, vaya. Así es. Entonces, pues sí, hay sus marcas, no es para comercial, pero sí hay unos muy buenos. También Sí. relación con el precio, vaya. Ok, luego, por ejemplo, esa otra parte de las que mencionabas, de hacer un biosensor. Esa parte también está súper interesante, pero por ejemplo, ves que está acoplada a la PTASA con la GFP. Ujú. La GFP per se tiene una fluorescencia. ¿Eso no afectaría o cómo sería un mecanismo? Vaya, me quedó a mí la duda de cómo harías un mecanismo de que, bueno, dos preguntas ahí. ¿Cuál sería el mecanismo de que cuando se una los microplásticos en el sitio catalítico de la petasa, activen la GFP y la fluorescencia vaya en relación con la cantidad que puede unirse a la petasa? Y la Mm. otra pregunta es, cuando haces modificaciones estructurales de los aminoácidos que mencionabas que no estaban en amarillo, ¿se tiene la misma capacidad de unión de la misma cantidad de microplásticos que podrían unirse? ¿O disminuye o aumenta, por ejemplo? Muy buenas preguntas. La primera es cómo acoplar el, la petasa a la fluorescencia. Una manera es no hacerlo directamente, es decir, no fusionar como tal la petasa y la GFP, sino fusionar la petasa a un activador transcripcional. Este era un ejemplo que me salté, pero a grandes rasgos, por ejemplo, aquí hay un receptor. Es un sistema de dos componentes bacteriano. El receptor es capaz de sensar un analito en el ambiente y directamente activa la transcripción de lo que le pongas adelante, ¿sale? Activa un promotor. Entonces, todo lo que le pongas adelante se va a transcribir. De manera similar, la propuesta aquí sería que la petasa pudiera, bueno, hay que evaluar la eficiencia de la secreción, pero un poco la idea era que la petasa pudiera acoplarse a la función de un activador transcripcional de un promotor específico para que en presencia, digamos, del PET se pudiera activar la transcripción de la GFP. Es decir, la GFP no debería de transcribirse salvo que haya microplásticos en el ambiente. Esa es una de las ideas. Otra de las ideas, y ya con un detalle más fino y gracias a la simulación de dinámica molecular, podría ser acoplar un sistema de fluorescencia FRET, donde si nosotros, por ejemplo, el ejemplo que les ponía del puño que se abre y se cierra, si nosotros, por ejemplo, ponemos un fluoróforo de un lado y un quencher del otro lado, entonces al unirse el PET vería un decremento en la intensidad de fluorescencia. Eso se tendría que calibrar, por supuesto, eso disminuiría también la sensibilidad del método, pero es otra de las cosas que se suele hacer. O sea, en sistemas, por ejemplo, de diagnóstico molecular, el sistema FRED funciona bien, entonces sería acoplar un fluoróforo, un quencher y dejar que la petasa haga lo que sabe hacer, que es abrirse y cerrar. Claro. Y en ese movimiento, pues debería de haber un cambio en la intensidad de fluorescencia detectable, que de la misma manera sea proporcional a la concentración de PET que hubiera. Esa es la otra de las. Y bueno, obviamente, pues tomando en cuenta los sectores, la información dinámica y etcétera, podríamos ver también dónde o proponer dónde poner estos fluoróforos o quenchers sin perturbar el binding o la unión, digamos, el reconocimiento del PET. Ahora, efectivamente, modificar otros residuos en la proteína en un sector que no es el catalítico, no quiere decir que sean inocuos. O sea, si tú modificas otra posición, probablemente afecte a la enzima. Sin embargo, la probabilidad es menor porque por eso estamos viendo cuáles son los residuos que están relacionados directamente con la catálisis. Ahora, podrían pasar muchas cosas, que la proteína pierda estabilidad, y estoy enunciando solo las malas, ¿vale? Entonces, como que la proteína pierda estabilidad, que la proteína pierda afinidad, que la proteína se vuelva menos específica, etcétera. Entonces, si por ejemplo la proteína pierde
catálisis, que es una de las cosas más comunes siempre que se modifica una enzima. La idea es que pueda seguir reconociendo el PET y que aún así, aunque catalíticamente ya no sea una buena enzima, pues nos permita funcionar o siga funcionando como un receptor. Habría que evaluar temas de afinidad y demás, pero todo eso se tiene que hacer ya experimentalmente. Con herramientas computacionales como el docking y demás, es un poco difícil poder comparar. Se tendría que hacer ya experimentalmente, pero afortunadamente ya tenemos los genes y entonces cualquier propuesta que se haga, pues se puede ir mutando sobre el mismo gen que tenemos. Ok, muchas gracias, Doc. Mira, tenemos otro par de preguntas. Edgar Díaz, muchas gracias por la presentación. Fue muy interesante. Quisiera saber cómo tecnologías como CRISPR-Cas pueden solucionar el tema del rendimiento que acaban de mencionar. Em, pues es una buena pregunta porque, por ejemplo, una de las hipótesis que ahorita tenemos es que, a ver, aquí yo les presentaba como en amarillo lo que no se debe tocar y digamos el resto pues es permisible, ¿no? Siempre y cuando no esté conservado y ciertas reglas que les enuncié. Pero por ejemplo aquí los extremos terminales, el carboxilo y el amino terminales, en principio, y esto está modelado con AlphaFold porque en la estructura cristalográfica no está. En AlphaFold 3 modelamos los extremos terminales y le pusimos varias etiquetas. Eh, la etiqueta de secreción, las etiquetas de histidina, pero también le hemos fusionado otras proteínas. En principio, si tú pegas algo, por ejemplo aquí, no debería pasar nada, pero ya en el experimento la historia es diferente. Nosotros ahorita creemos que la etiqueta de secreción es la que de alguna manera está afectando el, el plegamiento, la estabilidad de la proteína, aunque esté lejos, de alguna manera puede estar afectando la estabilidad de la proteína y quiere decir que no se le podría pegar cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, lo que ahorita vamos a hacer aquí en el laboratorio es quitar la etiqueta de secreción. Volviendo a la pregunta, en ese caso lo podría hacer con CRISPR. Hay otros métodos como una PCR, por ejemplo, pero con CRISPR podría hacer una deleción eh, relativamente específica para quitar este fragmento del gen, ¿no? Esa puede ser una aplicación del sistema CRISPR-Cas9, pero ya que salió a mención, estas mismas estrategias de ingeniería de proteínas podrían servir para cambiar o mejorar funciones en las proteínas Cas. Es lo que también se está haciendo, ¿no? Cas9, por ejemplo, pues se sabe que le puedes quitar la función de nucleasa o le puedes fusionar tal vez otras proteínas como unas aminasas o unas proteasas o unas RNasas o proteínas fluorescentes, ¿no? Entonces, estas mismas estrategias de ingeniería de proteínas podrían aumentar la funcionabilidad del sistema CRISPR-Cas. Gracias, Doc. Nos pregunta Cortés Margarita, ¿a partir de qué medición de microplástico el biosensor puede detectar la presencia de PET? Pues no lo sabemos aún porque se tendría que construir como tal el circuito. Y aquí el reto va a ser obtener partículas de PET de tamaño regular, es decir, se tiene que calibrar con algo. Y tenemos una colaboración en una sede de la UNAM, Baja California, donde están sintetizando nanopartículas de PET de tamaño regular que nos van a permitir calibrar el instrumento. Nosotros necesitaríamos de ese material, digamos, para poder cuantificar la sensibilidad del método. Es decir, a partir de qué afinidad, de qué concentración podríamos detectar el PET. Y esto tiene que ver mucho con la afinidad de la petasa. El otro tema
y aprovechando la pregunta, es que no hay métodos totalmente validados para medir propiedades catalíticas de la enzima, es decir, una KM, por ejemplo, o una KCAT, ya que el PET es un sustrato irregular, bastante irregular, o sea, el tamaño de la cadena puede variar muchísimo y esto puede hacer difícil la cuantificación de la función. Ok. Muchas gracias, Doc. Mira, tenemos una última pregunta Claro. de Ali Yasmín Galicia. ¿Cómo se vincula estructuralmente la enzima al biosensor y ya se ha utilizado para censar la concentración de microplásticos presentes en alimentos? Creo que va de la mano con la anterior, pero te la dejo. Ujú. Eh, Hay dos maneras de tener este sistema. Una sería in vitro, es decir, purificar por separado los elementos que componen al biosensor, el detector, la transducción de señal y la respuesta. Y otra sería tener todo dentro de la bacteria. Es decir, que aquí tu bacteria, además de que tenga el vector que expresa la proteína verde fluorescente, perdón, la petasa, exista otro vector que tenga a la proteína verde fluorescente y entonces todo ocurra dentro de la bacteria. En términos económicos, probablemente esto sea lo que más convenga, porque así, pues, si modificas genéticamente una bacteria y basta con que pues la mantengas viva y puedes escalar el cultivo y puedes tener la cantidad de bacteria detectora de PET que quieras. Entonces, esa es una opción, pues que el componente biológico sea la bacteria en sí o que el componente biológico pues sean las enzimas y los vectores correspondientes. Un sistema libre de células. Cualquiera de los dos podría funcionar. Em, Y bueno, pues aquí se ve que podría observarse incluso cualitativamente, ¿no? Simplemente con un transiluminador, que por cierto construimos uno con LEDs UV, que es de bastante bajo costo, y con eso podríamos simplemente ver si hay o no, ¿sale? Eso ya es funcional, pues. Pero la parte electrónica, pues es bastante mejorable, ¿no? La parte electrónica, pues sí, tendríamos que estar trabajando ahí bastante y pues lamentablemente no es nuestra área de expertise, pero pues como dije, pues ya tenemos ahí unas colaboraciones que podrían ayudarnos a resolverla. Claro, Doc. Pues te repito que es muy interesante esta historia de investigación. Igual, ¿no? Yo espero que a toda la gente le haya gustado. Creo que es un tema muy interesante y sobre todo biotecnológico en muchas áreas y con la aplicación sobre bueno, sí, los microplásticos. Entonces, nuevamente te agradecemos tu presencia y tu participación. Asimismo, le agradecemos su presencia e interés a todas las personas que nos acompañan en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Zaragoza y los organizadores que son la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Naume Espinosa Organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos en nuestra siguiente charla científica. Excelente noche, Doc. Igual a Gracias todos, por la hasta luego. invitación. Nos vemos. Gracias. Bye.